Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la Iglesia Universal celebra el Domingo de la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Y también celebra un gran acontecimiento, la conclusión del jubileo que el Papa Francisco convocó el año pasado. Jubileo los peregrinos de la esperanza. Y hoy nosotros, como Iglesia Diocesana, unidos a los peregrinos, concluimos este año santo. Ayer, por motivo pastoral, se reunieron todos los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y muchos miembros del pueblo de Dios para concluir con ellos el jubileo de la esperanza. Pero se prolonga hasta este domingo. Hoy gozosamente hemos concluido este jubileo de la esperanza, que ha dado muchos frutos en la Iglesia, fruto de conversión, de penitencia, de santidad, de unidad, de paz y de fortaleza espiritual a través de la oración. Ha sido un año de peregrinación, comenzando por la ciudad de Roma, que continúan abriendo las puertas santas de varias basílicas mayores. Abrir las puertas santas es un indicador que no es que se cierra la gracia de Dios, sino que se abre en cada corazón de nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Y siempre vamos a celebrar todos los días el jubileo de Dios en nuestros corazones. Por eso le agradecemos al Santo Padre fallecido, el Papa Francisco, que convocó este jubileo de gracia y de bendición, y la gran valentía del Papa León, que cumplió como la ley, toda la tilde de la ley de este jubileo de la esperanza, y le dio vida, ardor, entusiasmo, jovialidad, porque fue un signo de unidad de la Iglesia. Ahí está la riqueza de la Iglesia, o una de las riquezas de la Iglesia: la unidad, la comunión entre nosotros. Como el Papa Francisco fallecido, el Papa León asume su proyecto, esa idea del Papa Francisco, y le da continuidad a ese trabajo. Así es la Iglesia. Nosotros no podemos caminar
por camino diferente, sino por camino de santidad, de unidad y fraternidad. Cuando llega la sombra de la división, de la separación, cuando tenemos la tentación de no vivir en comunión, tenemos que recordar este jubileo, los peregrinos de la esperanza, que hoy con esta Eucaristía, con los peregrinos que han venido a esta basílica, damos por concluido este año del jubileo. Cada 25 años hay un jubileo ordinario. El ordinario es un jubileo especial, pero también existe, por mandato del Santo Padre, jubileos extraordinarios, aquellos que por un motivo especial, como el jubileo de la misericordia y otros jubileos que ha producido la Iglesia, que son jubileos extraordinarios, porque la Iglesia siempre debe estar en movilidad constante para mover al pueblo de Dios a practicar el amor, a practicar las virtudes que Dios nos ha regalado. Por eso le agradecemos al Papa León esta gran oportunidad de darle continuidad a ese deseo grande convocado por el fallecido Papa Francisco a la Iglesia Universal. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro del Eclesiástico, la segunda de Pablo a los Colosenses y el Evangelio de Mateo. En el libro del Eclesiástico, aquí hay una representación de un modelo de familia. El libro del Eclesiástico ya existía antes de Cristo. Era un modelo de familia, inclusive ya existía antes de la familia judía. Es un modelo que viene de la antigua Grecia, de la antigua civilización. Y aquí representan algunos elementos que son vivenciales en esta época contemporánea. La dinámica de los hijos, la dinámica de los padres, la dinámica de las madres. Aquí en el libro de Eclesiástico, el hijo tiene su función, el padre tiene su función, la madre tiene su función. Y hablamos de una familia tradicional, donde hay un padre, una madre y la prole. Y aquí menciona algunos elementos. El primer elemento, el Señor honra más al padre que a los hijos. ¿Por qué el libro eclesiástico parte de esta realidad? Porque en toda familia tiene que haber una cabeza. Y en la familia tradicional tenemos al padre con armonía con la madre, van acompañando a la prole.
Pero el segundo elemento, ¿qué dice? Afirma el derecho de la madre sobre ellos. Sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos. Hay esa vinculación del padre, la madre y los hijos. Y por eso comienza a mencionar de una forma de categoría: quien honra a su padre expía sus pecados, quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Es decir, indicando que en la familia tiene que tener, como decimos, química, armonía. Es un sistema orgánico donde hay una relación primaria entre ellos. Por eso, cuando se pierde esa relación primaria entre papá, mamá y los hijos, se pierde lo esencial. Por eso menciona aquí algunos consejos prácticos que nosotros tenemos que vivir en nuestra familia. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando ore será escuchado. Hoy le hago un llamado a los hijos que tengan siempre presente a su papá. En la realidad de este mundo hay muchas familias deformadas que no han respetado este esquema de familia, pero encima de las debilidades del padre, el hijo siempre tiene que amarlo, quererlo, perdonarlo siempre, porque a veces vamos arrastrando herida profunda que un hijo no es capaz de hablarle a su padre, porque lo abandonó siendo niño, no le ofreció cariño, no le ofreció amor. Encima de todo ese criterio humano, el hijo debe tener una gran fortaleza en la inteligencia emocional y quitar toda barrera, toda frontera, para que no reine la división, para que no reine el odio, sino la capacidad del amor, la capacidad del perdón y de la convivencia pacífica. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Quien honra a su madre obedece al Señor. Y fíjense el llamado tan especial que dice sobre los hijos y las hijas. Dice: hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Tenemos que analizar con profundidad esta palabra. ¿Cuántos hijos o hijas hacen que su papá, que su mamá
pasen por sufrimiento, por varias razones, porque no se comportó a la altura moral, no se comportó con costumbre, no se desarrolló con un desarrollo integral, sino que en ese hijo reinó la descomposición social, un comportamiento incorrecto, y siempre se distanció de los consejos de su padre. Y nosotros tenemos que tener siempre una armonía, una convivencia de familia, porque en la familia tiene que reinar la paz, la armonía, el amor. Pero hay una realidad en esta época contemporánea, que muchas familias se han ideolizado, parten de una ideología, y cuando en la familia hay un criterio ideológico y no hay un criterio uniforme, que sea el amor, la unidad, la fraternidad, el respeto entre los hijos y los padres, esa familia se va al abismo, esa familia se va al desorden, porque no podemos tener familia de fachada. Tenemos que ver ejemplo entre el padre y la madre. Si el padre y la madre no ofrecen ejemplo de vida, testimonio de vida, no estamos viviendo este criterio que menciona hoy la palabra de Dios. Y al final dice: aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, no lo desprecies, aún estando tú en pleno vigor, para que ustedes vean este plan de familia que sucedió antes de Cristo, antes del modelo judío. Ya existía este modelo de familia, y nosotros estamos llamados a vivir el respeto al padre, el amor de la maternidad de la madre, y los hijos que se dejen conducir, guiar de la buena costumbre. Yo digo algo: en las escuelas, en los colegios, se aprenden las ciencias, pero en la familia se aprende la costumbre, la moral, el bien comportamiento. En la familia es la gran escuela para aprender a amar. Así dijo Pablo VI cuando visitó a Nazaret. Visitó el lugar donde se había criado Jesús con esa familia, José y María, y dijo claramente: aquí él aprendió a amar, él sintió el calor humano, y por eso la familia es la escuela del amor, es la escuela del perdón,
es la escuela de la moralidad, es la escuela que nos da en la historia cómo nosotros tenemos que conducirnos por el camino del bien. Por eso hoy le quiero hablar al corazón de la familia dominicana, que traten de vivir esos valores fundamentales que menciona hoy el libro del Eclesiástico. No podemos olvidar que el eje, el núcleo fundamental de una sociedad debe ser la familia. Y por eso nosotros como iglesia tenemos que custodiar a esa familia, como San José cuidó, vigiló la familia de Nazaret, y como María llevaba en silencio y José con paciencia y condujo esa familia doméstica, la familia de Nazaret. Es un llamado especial el libro eclesiástico de vivir el estilo de vida de la familia tradicional, no de la familia ideológica, porque hemos querido fabricar una familia ideológica. Yo sé que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos con libertad, pero enseñarle a nuestros hijos que las decisiones deben ser compartidas, que las opciones de la vida deben ser orientadas, que nosotros tenemos que buscar asesores para que nos orienten, y el mejor asesor es la confianza que nosotros tenemos que tenerle a papá y a mamá. Cuando se pierde la confianza, cuando se pierde el amor, cuando se pierde la capacidad de convivencia en una familia, esa familia va al abismo, va a la destrucción. Y por eso le hago un llamado muy especial al pueblo dominicano, que es un pueblo que en la historia ha mantenido ese vínculo tradicional de la familia, papá, mamá y los hijos. Y nadie nos puede robar a nosotros ese gran sentimiento tradicional, inclusive marca la dominicanidad, la familia tradicional en República Dominicana, y robándonos o introduciendo ideas foráneas, ideas destructoras, veneno en la familia, no estamos colaborando con una gran dominicanidad, porque la dominicanidad se inició con familia sólida, con familia íntegra, con personas donde el papá y la mamá tenían sentido. Por eso hay que mantener en alto la familia, y aquellos hombres que viven sin mucho criterio, produciendo muchachos y más muchachos, sin ningún ideal, que traten de detenerse, de reflexionar y decir: yo tengo que vivir en familia. Aquellas mujeres que a veces no tienen controles emocionales y viven con un esposo, viven con otro y con otro, y tienen 10 hijos de 10 hombres, y uno dice: creemos en la vida,
pero también creemos en el orden moral. Y eso se aplica también a los hombres. A los hombres. La familia cristiana no es una familia que tiene criterio de poligamia, sino nosotros somos papá y mamá y los hijos. Ahí está el fundamento, la esencia, y que esté florecido por el amor, la fraternidad, la capacidad de perdonarnos el uno con los otros. San Pablo hoy a los colosenses nos hace un llamado a la convivencia entre los seres humanos. Comienza a mencionar como elegidos de Dios, santos y amados, revístense de compasión entrañable, revístense de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Es un llamado también a la familia, que nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ese estilo de vida, de ser compasivo, de ser humilde, de ser bondadoso. El otro elemento que aparece hoy en la palabra de Dios es sobrellevarse mutuamente, sobrellevarse. No estar peleando. Hay familias que comienzan a pelear desde la mañana, siguen en la tarde y para concluir, antes de acostarse, también están peleando. Es una guerra constante y la familia lo que tiene que florecer es la unidad, la alegría, la convivencia pacífica. Habrá sus dificultades, habrán sus problemas, pero con el esfuerzo del amor, con el esfuerzo de la ternura, uno es capaz de vencer cualquier dificultad. Por eso, perdónense cuando alguno tenga queja contra otro. El Señor ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Por encima de todo, el amor es el vínculo de la unidad perfecta. Qué palabra que nos tiene que conmover hoy a la familia. El amor es el vínculo de la unidad perfecta. Aquí es que uno mide la comunidad. Aquí es que uno mide la iglesia. Aquí es que uno mide la sociedad. Cuando ese vínculo verdaderamente hay amor y no hay superficialidad y no hay fachada y no hay engaño y no hay mentira, sino que estamos revestidos del amor, de la capacidad de amarnos el uno con el otro. Sé también agradecido. Y al final dice: mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Un llamado a las mujeres para que respeten a sus esposos. Porque si usted tiene un matrimonio, usted tiene que respetar a su esposo. Para eso usted
tiene un hogar, una casa, un hogar. Que una mujer no engañe a su esposo, no solamente siéndole fiel en el campo de la sensualidad, sino en todos los sentidos, defenderlos, ayudarle mutuamente. ¿Cuántas mujeres con sus esposos emprenden empresa, emprenden desarrollo, emprenden iniciativa? ¿Por qué? Porque la familia doméstica es una pequeña empresa donde están los hijos alrededor. Pero dice otro elemento: maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperas con ellas. Maridos, los que están aquí, no la traten mal a sus mujeres, no abusen de ellas, trátenla como si fuera un tesoro escondido que ustedes han encontrado. Bríndenle amor, cariño. Traten de desmontar de ustedes la duda, el celo, la incomprensión, que lo importante es la buena convivencia revestida del amor. Porque tanto el papá y la mamá deben ser modelo para los hijos. Lo que refleja papá, lo que refleja mamá, es lo que va a reflejar los hijos en el futuro. Si tu papá tiene maña y es un delincuente, el hijo probablemente también sea un delincuente. Si tu papá y tu mamá se dedican a engañar a los demás, él va aprendiendo y asimilando el engaño, la mentira, la falsedad. Por eso la familia debe ser una familia fortalecida. Y al final dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. Obedezcan a su padre en todo. Y eso agrada al Señor. Fíjense, en la primera lectura estamos ubicados un modelo de familia antes de la familia judía. Ya Pablo a los Colosenses estamos ubicados en una familia judía. Es semejante a aquella familia tradicional. Es un hilo conductor. Pero la sociedad de hoy, por el asunto ideológico, por no entender la libertad y convertir la libertad en un libertinaje y dejar a los hijos hacer lo que quieran, los hijos, si están en la casa y son menores de edad, aunque sean mayores y están en la casa, deben someterse a la disciplina del hogar. Y ese hogar debe estar revestido del amor y de la comprensión de Dios. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Fíjense el primer dato del Evangelio de Mateo. Mateo describía muy bien los datos, porque conocía la mentalidad de los judíos.
se retiraron los magos. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: ¿quién era José? El cabeza de la familia de Nazaret. No se dirigió a María, se dirigió a José, haciéndole un llamado a la familia tradicional, que el padre, aunque viva con armonía, con convivencia, respeto con la madre, pero el padre es el cabeza de la familia, entendiendo el sentido de cabeza, revestido de testimonio y de amor. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y corre a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Para que ustedes observen que esa familia de Nazaret pasa por muchas dificultades. La primera dificultad fue el nacimiento. Nació en un pesebre, rodeado de muchos animales. No nació en un lugar digno, en una posada, buscando un lugar digno. No nació en una posada, sino en un pesebre, con el frío, con todas las realidades que conlleva nacer fuera de un hogar o de una casa de techo. La primera dificultad fue el nacimiento. Después tuvieron que correr a otro pueblo, a Egipto. Y dice la palabra de Dios: José se levantó, tomó al niño, a su madre, de noche. Fíjense bien, de noche. ¿Cómo lo va describiendo el evangelista Mateo? De noche. Y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que ya estaba anunciado que esa movilidad, ese movimiento de ir a Egipto, bíblicamente se había dicho que el Mesías, ese niño con la familia de Nazaret, se tenía que trasladar a Egipto. Y cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ha muerto los que atentaban contra la vida del niño. Atentaban contra la vida del niño. Que ese es un elemento que hay hoy de la familia ideológica, que no quieren respetar la vida humana, que quieren vivir con una libertad desenfrenada, que quieren vivir con un relativismo moral, que quieren vivir como si fuera un contrato social. Y la familia es algo más profundo. La familia es amor, es convivencia. Y en medio de las dificultades, de los problemas, van luchando mutuamente. María siempre obedeció a José. José obedeció siempre a María. José guardaba en el silencio todo.
y María guardaba todo en su corazón. ¡Qué grandeza de familia! Así tiene que ser nuestra familia, que viva el amor, convivencia, fraternidad, capacidad de perdonarse, y no que en una familia sea una familia superficial, que sea una familia de sociedad, para que la sociedad diga que viven en familia, y el hombre en una habitación y la mujer en otra, y los hijos y las hijas ven eso. ¿Por qué papá y mamá están separados, viviendo en el mismo hogar? ¿Por qué papá tiene una habitación diferente y no vive con mi mamá? Todo eso lo observan. ¿Por qué papá y mamá no comen juntos con nosotros? Él llega tarde a la casa y no lo veo. Queridas familias, nosotros como dominicanos somos acogedores. Siempre hemos tenido ese espíritu familiar, ese espíritu cercano. Tenemos que levantarnos y decirle a aquellos que quieren empujar ideología foránea contra el eje y la esencia del dominicano, que es la familia, y decirle que no a esas ideas foráneas, fabricadas, que no le han dado resultado en ningún país, y que no vengan aquí a hacer experimentos con nuestra familia, porque nosotros somos familia con criterio cristiano, porque aquí comenzó la evangelización del mundo. La evangelización, de América. La evangelización de América empezó aquí y comenzó con los criterios del cristianismo. Por eso tenemos que mantenernos firmes, con mirada profunda sobre nuestra familia, y no estar rebalando, y no estar como un flojo, como una gelatina. Y la familia tiene que fortalecerse, porque ahí está el fruto del trabajo de un papá, de una mamá y los hijos. Concluyendo, ha sido el fruto del jubileo, los peregrinos de la esperanza, porque la iglesia es la gran familia. Por eso el Papa Francisco, fallecido, hizo ese llamado, principalmente para que la familia permanezcan siempre unida. Familia que reza unida, permanece unida. Así es también la iglesia como familia, iglesia unida, nunca será vencida. No podemos caminar con división. Tenemos que tener el vínculo de comunión, de fraternidad, como nos invita hoy tanto la primera lectura, la segunda y el evangelio de hoy. Y termino diciendo: así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno, refiriéndose a la familia de Nazaret. Es decir, que esa familia tiene una marca, tiene una identidad. Así nosotros, como dominicanos y dominicanas, tenemos nuestra identidad. Y la identidad es tan franca y es tan histórica que la tenemos en nuestra bandera, con el escudo y una Biblia abierta, diciendo:
nosotros tenemos como justificación, como fundamento en nuestra sociedad el cristianismo. Y por eso este cristianismo no sea simplemente simbólico en el escudo, sino que sea vivencia, que sea práctico, partiendo de la familia tradicional de un hombre y una mujer y la prole, y eso unificarse y unirse y vivir en amor. Que Dios nos bendiga, y le agradecemos al Papa León XIV esta conclusión tan hermosa del jubileo Los Peregrinos de la Esperanza, que hoy damos por concluido. Pero se cierran las puertas de las basílicas mayores, pero el corazón de Dios siempre está abierto a través de la evangelización, porque la evangelización nunca se cierra. La evangelización siempre tiene las puertas abiertas para anunciar por todo el mundo el amor, la misericordia y la compasión de Dios a toda la familia del mundo entero. Que así sea. Amén.